Muy buenas noches, miembros de nuestro Centro Psicoemocional Esperanza. Vamos a iniciar una reunión más en nuestro grupo en el cual sesionamos diariamente de 6:30 a 8 de la noche. Y para esto les invito a meditar un instante sobre qué problema aquí nos reúne en un lapso de campana a campana. Muy bien, que guste puede seguir meditando. A continuación vamos a dar lectura a nuestra misión del Centro Psicoemocional Esperanza. Nuestra misión es ayudar al mayor número de personas posibles a mantenerse sobrios, así como ayudar a otros a dejar distintos tipos de adicciones que se contraponen al estado de bienestar y felicidad de las personas. Asimismo, impartir terapias grupales, individuales, conferencias y dinámicas que contribuyan también a la superación personal, buscando con esto contribuir en el bienestar y la salud mental del mayor número de personas posibles. A continuación, invito a que guste junto conmigo a pronunciar la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las cosas que puedo cambiar y la sabiduría para reconocer la diferencia. Muchas gracias. Bueno, el día de hoy tenemos el tema enamoramiento y sus efectos. Para este tema nos acompaña el psicólogo Giovanni Monarres, a quien vamos a invitar a pasar para que nos apoye a desarrollarlo. Adelante. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Creo yo que es un tema bastante, pues importante porque ¿qué ser humano no ha experimentado en su vida esa sensación de encontrarse enamorado? Pero aquí una de las partes que vamos a estar revisando en este tema es que aunque pareciera un tema algo superficial, el enamoramiento, en realidad estamos hablando de cosas mucho más complejas y mucho más profundas que la simple expresión del enamoramiento, que involucra aspectos bioquímicos, cerebrales, físicos y sociales. Entonces, vamos a hacer una revisión, algo, pues finalmente, hasta donde el tiempo nos permita, hacer una revisión de lo que significa esta parte del enamoramiento. Por una parte, considero que precisamente como ser parte que está muy pegada, muy aliada a la naturaleza humana, pues nos vamos a identificar con algunas cosas. Pero pues yo creo que todos en algún momento de nuestras vidas hemos experimentado esos episodios que coloquialmente podemos decir estoy enamorado. Pero una de las partes más importantes de ese proceso es conocer exactamente qué es lo que nos lleva a sentir eso y por qué cuando estamos enamorados actuamos de una forma muy distinta que cuando no lo estamos. Entonces, vamos a ver sus efectos. Y afortunadamente muchos de esos efectos son efectos positivos que nos ayudan a lidiar incluso con problemas típicos de la vida. Entonces, vamos a revisar también cómo algunos estudios han demostrado que las personas que están en un episodio de enamoramiento, es decir, que cuentan con una pareja con la que se sienten apoyados, que se sienten cercanos, que se sienten amados y correspondidos, los estudios, algunos estudios han demostrado que el progreso en su proceso de sanar es mucho más rápido que aquellas personas que remiten no sentirse enamoradas. Entonces, cuando hablamos de esta parte, no nos vamos a centrar única y exclusivamente a la parte del sentimiento. Claro, es lo que más reconocemos cuando decimos coloquialmente o alguien expresa, ay, estoy muy enamorado. Generalmente hace alusión específicamente a ese sentimiento, que es un sentimiento claramente positivo, es un sentimiento de bienestar, un sentimiento que da seguridad, que da esa sensación de todo lo puedo. Entonces, sin embargo, participan otros elementos mucho más complejos que van más allá de los sentimientos. Pero bueno, vamos a ir revisando algunas cosas. Si nos permiten pasar a la siguiente. Aquí, por ejemplo, no es mera coincidencia que en esta ilustración tengamos al cerebro y al corazón
agarraditos de la mano para poder decir que alguien está enamorado. De hecho, de acuerdo a las neurociencias, hay una participación mucho más centrada en lo que tiene que ver con el cerebro que lo que tiene que ver con el corazón. Claro que culturalmente todo lo atañamos al corazón y hasta podemos decir, yo quiero a esa persona con todo mi corazón. Y claro, pues culturalmente así lo hemos aprendido, que las emociones, el amor, está en el corazón. Y esto normalmente tiene que ver con las respuestas neurológicas que hay en el cerebro que provocan en el corazón. Por ejemplo, si yo siento cuando estoy con esa persona que amo y de la cual estoy enamorado, mi corazón empieza a latir fuertemente, pues claro que voy a decir que el enamoramiento está en el corazón. Pero bueno, las neurociencias no siempre han existido. Hoy ya tenemos todos muchos estudios, muchos avances que hablan sobre precisamente el papel primordial que tiene el cerebro y las diferentes estructuras que hay en el cerebro para que nosotros podamos experimentar esa sensación de bienestar, de calma, de alegría, de disfrute. Este amiguito, nuestro cerebro, pues está claro, muy tomados de la mano de esta parte emocional. Sin embargo, pues es inseparable. No podría haber la definición de enamoramiento sin esta relación simbiótica entre las emociones y el cerebro. ¿Por qué? Porque aquí está todo. Aquí está todas las endorfinas, todos los neurotransmisores que nos generan bienestar y que nos generan placer. Entonces, como una forma de definir y tratando de definir algo que es tan subjetivo, algo que es tan complejo de explicar con palabras, porque no vamos a un laboratorio y en un examen de gabinete decimos, a ver, ¿me podría usted hacer un estudio para ver qué tan enamorado estoy? Pues no existe una forma de evaluar cuán enamorado está alguien de otra persona. Es la propia persona, es el propio individuo que está experimentando su experiencia la que puede determinar cuán enamorado está. Es decir, estoy sumamente enamorado o me estoy empezando a enamorar. Pero a manera de una definición que podamos entender un poco todos, pues nos dice aquí que es un estado emocional que se caracteriza por un conjunto de sensaciones positivas. Claro, sensaciones positivas. Por eso es bonito, por eso es bueno, por eso es agradable estar enamorado, porque lo que experimentamos son sensaciones positivas. Muy contrario cuando, por ejemplo, tenemos enemistad con alguien. Lo que sentimos es, pues, enojo, rechazo, tal vez repulsión, tal vez instintos más primitivos como de agresión, porque es exactamente lo contrario. Pero en un estado de enamoramiento hacia esa persona es una cuestión innata, es algo que está en nuestra genética, queremos proteger, queremos mantenerlo cerca, queremos mantener que esa dependencia, esa relación cada vez vaya creciendo, porque eso nos da seguridad. Entonces, pues, dicho en pocas palabras, el estado de enamoramiento tiene que ver con una respuesta emocional de características positivas, de sensaciones positivas que involucra el cuerpo, la mente y las sensaciones. Nuestros sentidos están mucho más agudos cuando estamos atravesando por una etapa de enamoramiento. Si yo estoy aquí, por ejemplo, parado y no sé, una desconocida me toca, me hace aquí una caricia, no va a ser lo mismo a que lo haga de la persona de la cual estoy enamorado. Nuestros sentidos están más agudos, están más atentos, están más alerta cuando está cerca la persona de la cual estamos enamorados. Entonces, pero vamos a ir viendo que enamoramiento no necesariamente significa amor. Puedo estar enamorado y no necesariamente sentir amor. Y parece algo que pudiera ser contradictorio, pero en realidad son aspectos que va escalando, pero la parte inicial con la que el ser humano inicia a relacionarse de forma emocional con otra persona con la que se siente bien, son sensaciones pues mucho más espontáneas,
menos racionales. Una persona enamorada es menos racional, actúa por impulso, son sensaciones primitivas. Se está buscando la conservación de nuestra raza, de la especie, y para eso lo único que necesita el hombre y la mujer, pues es precisamente eso, encuentra ese hombre o esa mujer con la que, de acuerdo a su genética, dice, esta es la adecuada para conservar la especie, para mantener la especie, para multiplicar nuestra especie humana. Pero es esto, son cuestiones impulsivas, no necesariamente tiene que haber amor para sentir ese episodio de enamoramiento. Y pues claramente esta parte que tiene que ver con la atracción, la atracción pues todo el mundo sabemos lo que es algo involuntario, es algo que sucede de forma natural, queremos estar con la persona que cumple de acuerdo a nuestro propio esquema mental, nuestro propio esquema emocional, las características necesarias para unirme a esa persona. Entonces, cuando de acuerdo a mi genética, de acuerdo a todo mi sistema neurológico, biológico y físico, creo haber encontrado esa persona que me genera eso, pues evidentemente esto va a generar una fuerte atracción. Voy a querer estar cerca tanto tiempo como sea posible. Vamos a pasar a la siguiente. Entonces, ¿qué diferencias hay entre el amor y el enamoramiento? Cuando hablamos de amor, estamos hablando ya de una cuestión de decisión. Una persona que otorga amor a otra lo hace por decisión. Es decir, acá en el enamoramiento es algo más impulsivo, no hay tanto razonamiento, no hay tanta juicio, no se pasa por los procesos de razonamiento, de conveniencia, simplemente actuamos de forma instintiva, actuamos de forma impulsiva, porque aquello nos hace sentir bienestar, nos hace sentir placer, nos hace sentir calma, nos hace sentir un estado agradable. En cambio, en el amor decidimos depositar eso en la otra persona independientemente, por ejemplo, de los defectos que pudiera tener, de las cosas negativas que tal vez no me gusten. En el amor aceptamos a la persona independientemente que podamos percibir defectos de la otra persona. Vean cómo en la fase de enamoramiento no es una respuesta racional, es una respuesta emocional, es una respuesta impulsiva, primitiva, que tiene por objeto la conservación de la raza humana. Por acá tenemos el amor, y ya el amor ya es, reconocemos que la persona a la que queremos tiene defectos, reconocemos que la persona a la que queremos no es perfecta, y a pesar de eso tomamos la decisión de aceptar a esa persona, tomamos la decisión de amar a esa persona, porque en el amor esa es la diferencia principal. Esa respuesta la hacemos por decisión. ¿En base a qué? A un proceso de conocimiento de esa persona que digo yo, bueno, pues quiero estar con esa persona. Pero veamos esta parte, esa es la diferencia, digamos, que podemos marcar principalmente, que en lo que tiene que ver con el enamoramiento, parece que la persona enamorada, y cuanto más enamorada está, o cuanto más esa sensación de enamoramiento tiene, es menos capaz de ver defectos en la otra persona. Es como, no está filtrando, es decir, todo parece perfecto. Le parece perfecta a la otra persona, no ve ni siquiera defectos. Y si alguien le dice, oye, fulanito no te conviene, mira que esto, que es otro, o él ha hecho esto, ha hecho lo otro. Pero si está enamorada, esta persona, por poner un ejemplo, una mujer, no tiene que ser necesariamente una mujer, pero por poner este ejemplo, no ve esos defectos, está enamorada. Pero cuando el amor, como dice José José, cuando el amor acaba, entonces es cuando empezamos a ver que sí tiene defectos, que hay cosas con las que no concilio, cosas que no me gustan, hay cosas que me molestan, hay cosas que no tolero, y generalmente empiezan dos dilemas. La empiezo a amar, es decir, a aceptarla,
y a entregarle mi amor a pesar de ser consciente de que ni es perfecta esa persona, que tiene defectos y que en efecto ha fallado en muchas cosas, o bien me deslindo y digo, pues la que sigue o el que sigue, con que me haga sentir lo que sentía en aquel momento, esa parte intensa y que solamente se limita a estas sensaciones de euforia, tranquilidad, alegría, gozo, relajación, y hay toda una serie de sensaciones. Y acá en el amor no necesariamente se experimentan estas cosas. Acá en el amor son cosas que tienen ya que ver con estrés, porque vamos a ver que en el estado de amor también se experimentan niveles elevados de estrés. Cuando empezamos a conocer a la otra persona y nos damos cuenta de que ya somos más abiertos, más perceptivos, nos estamos dando cuenta que ya no es como al principio, que ya sí tiene cosas que no me gustan, y ahí es donde decimos que si la persona acepta a esa persona, a pesar de los defectos, a pesar de las cosas que observa que no le gustan, podemos decir que ha decidido amar. Entonces, ¿cuánto dura este proceso de pasar de sentirte enamorado, que es la etapa inicial? De hecho, es cuando menos se conocen, porque todo se basa en una cuestión visual, todo se basa a una cuestión emocional y una respuesta natural ante pues la idea de que he encontrado a esa persona con la que yo me siento bien. Entonces, pues para enmarcar la diferencia principal, pues yo creo que diríamos que es razonamiento. En el enamoramiento no hay mucho razonamiento, hay más impulsividad. En el amor hay más razonamiento y menos impulsividad. Entonces, pues una relación sana tendría que pasar por ese proceso de ser capaz de admitir que la otra persona no es perfecta, que la otra persona tiene defectos, que la otra persona tiene fallas, que la otra persona no vino a satisfacer mis necesidades, que la otra persona no tiene la obligación de hacerme feliz, que la otra persona no vino a este mundo a hacerme feliz. Esto lo podemos pensar en esta primera fase de enamoramiento, el uno para el otro, la media naranja y todo lo demás. Pero acá ya tiene que ver con una cuestión de madurez, tiene que ver con una cuestión racional. Ahí entran las funciones propias del cerebro, las cuestiones cognitivas que nos hacen pensar y decir, tengo esto, lo ponemos en una balanza, ¿qué decisión tomo? Pues tomo la decisión de amar a esa persona. Entonces, en el amor no necesariamente es un sentimiento, es una decisión. Acá en el enamoramiento no es precisamente un razonamiento, es más bien un impulso innato que tenemos como seres humanos, como hombres y como mujeres que somos. Ya viene en nuestra genética. Y desde que nacemos, instintivamente estamos buscando con quién procrear y con quién multiplicarnos. Bien, vamos a ver la siguiente. Si igual si tienen algún comentario, alguna pregunta, lo pueden hacer en cualquier momento levantando su mano. Sabemos que en las cuestiones de amor, pues ahora sí que no son matemáticas, ¿verdad? No podemos establecer un punto de inicio y un punto final de decir cuánto dura, cuánto es lo normal que una persona dure enamorada. Esto si lo trasladamos al otro contexto, un contexto obviamente negativo, como son las pérdidas. Decimos, una persona que ha tenido una pérdida severa, ¿cuánto es lo normal del duelo? ¿Por cuánto tiempo es normal que se sienta triste, deprimida por una pérdida? Pues no son matemáticas, eso tiene que ver con muchos factores que van a determinar la duración y la progresión de ese estado de duelo. Ahora, este estado de enamoramiento es igual, no son matemáticas, no podemos decir cuánto tiempo dura, pero lo que sí sabemos que es común y es completamente normal que no dure mucho tiempo. Yo he escuchado, porque he escuchado personas que dicen, no, no, pues nosotros estamos enamorados, tenemos, no sé, 10 años casados y seguimos enamorados y pues es posible, siempre hay una excepción a la regla. Sin embargo, la mayoría de las parejas que se estudian o que se encuestan en estudios que hablan sobre este tema, ponen
espacios de tiempo mucho más reducidos. Algunos hablan de un año, año y medio, y ya después de eso, pues ya seguimos, pero ya no sienten esa sensación impulsiva, irracional, intensa, como al principio. Y yo, por ejemplo, hace unos años, bueno, hace unos poquito más de unos años, me acuerdo que nos llevaron a Disneylandia, pues obviamente todos sabemos que Disneylandia, pues es un parque de diversiones muy entretenido. Y recuerdo que se nos compraron unos pases de 7 días, para entrar 7 días. El primer día, no, pues fue una cosa maravillosa, no queríamos salir, a las 12 de la noche cierran y se nos hacía que ya van a cerrar. Andamos eufóricos, subiéndonos a todos los aparatos, entrando a todos los lugares. Y el siguiente día, pues ya como que sí, pero todavía teníamos pues esa euforia, ese gusto, ese entusiasmo. Pero créanme que ya para el séptimo día, ya nomás entramos, ya estamos nomás caminando, ahí como viendo, entramos ahí, ay no, ya entramos ahí, no, mejor vamos allá, ay no, hay mucha fila, no, mejor para la otra. A los 7 días seguía siendo el mismo parque, seguían siendo las mismas atracciones, todo era igual. ¿Qué era lo que estaba pasando? Que yo ya había agotado mi experiencia de ese primer momento, de esa respuesta natural de algo desconocido que me está gustando. Es decir, ese primer día lo disfruté mucho, ese segundo día también, pero para el séptimo día ya habían bajado mucho esos niveles y ya me sentía así como si estuviera aquí caminando en el Parque 87. ¿Qué significa esto? Que no significa que a estas alturas ya no me guste o que no me gustaría ir a Disneylandia, pero es muy probable que cuando regrese no voy a andar tan entusiasmado, tan eufórico como cuando fui la primera vez. Pero eso es algo natural, eso es algo normal, eso sucede en todas las condiciones del ser humano y en las relaciones sentimentales y de pareja sucede lo mismo. No esperemos que un matrimonio se sienta entusiasmado, alegre, eufórico, sus 20 o 30 años de casados. Eso es absolutamente normal. Es la bioquímica del cerebro que nos hace que nos estabilicemos. Ahorita vamos a ver un poco acerca de eso, de que se pierde la estabilidad. Obviamente se pierde hacia un lado que es agradable, pero finalmente hay una inestabilidad. Entonces esta parte pues no podemos definir cuánto precisamente puede durar. Varían en persona, pero hay un rango más o menos normal que lo vamos a ver en la siguiente lámina. Dice por aquí, luego de un tiempo que puede variar entre 18 y 36 meses, el cerebro retoma el equilibrio. Esta parte de retomar el equilibrio, pues nos está diciendo implícitamente que cuando alguien está enamorado, ¿qué significa en su equilibrio emocional, mental, neurológico? Que obviamente no está equilibrado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en ese momento, en esa fase, está en un estado casi constante de euforia, de, de gusto, de alegría, de una sensación agradable. Si yo ahorita pregunto, a ver, levante la mano los que estén enamorados. ¿Y saben quién va a levantar la mano? Los que estén enamorados. ¿Y saben por qué? Porque cuando alguien está enamorado no puede evitarlo. Quiere que todo el mundo lo sepa. Quiere que todo el mundo sepa que está enamorado. No lo puede evitar. Quiere gritarlo. Quiere publicarlo aquí y allá. Y si es posible poner allá abajo, te amo, fulano o fulana. Por eso, porque es un estado de euforia donde no razona, no dice, oye, no es necesario, fíjate que para qué. No, no se está actuando la corteza prefrontal encargada del razonamiento y simplemente actúa por impulso porque no lo puede evitar. En un auditorio muy grande, levante la mano los que están enamorados y las personas que estén pasando por esa etapa de enamoramiento no van a poder evitar levantar la mano, porque es una respuesta natural, no lo pueden evitar. Necesitan que sepan, tipo el programa que había, no sé si recuerden, que todo México se entere, ¿verdad?
¿Por qué las personas iban ahí? Que todo México se entere que amo a fulano de tal, o que todo México se entere que me voy a casar con fulana de tal. Porque son respuestas que en ese momento no hay mucho razonamiento, hay una absoluta respuesta impulsiva, muy primitiva, sin involucrar mucho el razonamiento. Pero ya después de cierto tiempo, pues en todo nuestro sistema busca retomar el equilibrio. No podemos vivir toda la vida. De hecho, no sería ni sano ni saludable. Pues no sería saludable para nosotros mantenernos todo el tiempo así, eufóricos, impulsivos, alegres, llenos de ese ímpetu, ese impulso. Sería muy desgastante. Nuestro sistema nervioso central no podría mantener un estado de euforia permanentemente. Entonces, en algún momento va a buscar que nos tranquilicemos. Algo así como que apacíguate. Ahí ustedes tienen un documento que habla sobre esta parte y que antes de pasar a la siguiente lámina me gustaría que alguien nos quiera ayudar a leer esa primera parte que tiene que ver con esta lámina que estamos viendo. No sé si alguien que quiera leerla, a ver. Ah, por acá la compañera. Para la bioquímica se trata de un proceso que se origina en la corteza cerebral, continúa en el sistema endocrino y se traduce en respuesta a tipo fisiológico. Este procedimiento implica la intervención de múltiples elementos. Al conocer a alguien y experimentar atracción, en el ser humano se da inicio a una serie de transformaciones químicas y psicológicas. Este fenómeno es prácticamente inmediato y ciertamente involuntario, y se puede distinguir claramente de la seducción intencional, un proceso generalmente más extenso y en ocasiones asociado con cuestiones culturales y sociales. Ok, vean esto. Esta parte de involuntario es que normalmente la persona no suele decir, va por la calle y dice, me voy a enamorar de ella. No funciona de esa manera. Son cuestiones involuntarias, son respuestas genéticas, son respuestas bioquímicas que de acuerdo a nuestra genética ya tenemos ciertas programaciones y sin darnos cuenta, a través de la vista, del olfato, del tacto, nuestro cerebro siempre está buscando ese prototipo que necesita de acuerdo a su propia composición genética para decir, esta es la persona que yo necesito. Y evidentemente cuando se van conociendo, empiezan a surgir estas respuestas en la medida en la que van habiendo condiciones que dan compatibilidad. O sea, yo me siento con esa persona bien, me siento a gusto, me siento tranquilo, me agrada, pues obviamente toda mi genética dice y están sonando alarmas y campanitas. No te alejes de esta persona, no te alejes, es la persona que necesitas, es la persona que necesitas y para que nosotros no hagamos caso omiso, se auxilia de nuestro sistema nervioso central. ¿Cómo? Provocando la liberación de muchos neurotransmisores encargados de experimentar bienestar, como es la propia dopamina, la serotonina, pero hay una que particularmente participa y que se le conoce, pues ahora sí como el químico del amor, que es la oxitocina. Esta parte nos ayuda a experimentar bienestar. Si yo estoy con esta persona y mi cerebro empieza a segregar oxitocina, pues, a experimentar por consecuencia bienestar, placer, calma, alegría, pues me está sirviendo como un reforzador. ¿Para qué? Para que yo no me separe de esa persona. Es como el aviso que nos está diciendo, no te alejes de esa persona, es la que tú necesitas. Y ahora, cuando vemos que somos correspondidos y que la otra persona también actúa de la misma manera, que busca estar cerca de ti, pues es como como lo dicen las aplicaciones, ese match, decir, de aquí somos. Entonces, dadas estas circunstancias, pues el proceso es mucho más rápido y mucho más intenso. Pero el enamoramiento no está
sujeto necesariamente a ser correspondidos. Esa es la parte que pues puede traer sufrimiento, porque podemos sentirnos muy enamorados de alguien que no tenemos ninguna correspondencia, incluso estar enamorados platónicamente de un artista que no la vamos a conocer jamás, pero normalmente cuando sí se da esta correspondencia es cuando se hace una respuesta muchísimo más intensa. El cerebro se encarga de mantenernos constantemente pensando en esa persona. Nos manda imágenes, nos manda sueños, nos manda ideas y sobre todo nos activa todo el circuito de recompensa. Nuestro cerebro hay muchas estructuras y subestructuras neurológicas, pero una de ellas a lo que se le conoce como el circuito de recompensa, que es el que se activa cuando realizamos una actividad placentera. Si, no sé, estamos comiendo una birria bien sabrosa, la disfrutamos, si estamos descansando, pero también cuando tenemos acercamiento con aquella persona con la que nos sentimos bien, que disfrutamos estar, pues también se está activando el circuito de recompensa a un punto tal como se activa con el consumo de sustancias, que lo vamos a ver de hecho ahorita un poquito más adelante. Entonces, si quisiéramos poner un plazo, podríamos decir que pues más o menos ese tiempo es en el que normalmente se da este proceso de enamoramiento. Siguiente, por favor. Ahora, pues la pregunta es, ¿cómo sé que yo estoy enamorado? ¿Cómo sabemos que estamos enamorados? ¿Será fácil saber que estamos enamorados? Pues yo creo que hay tres aspectos principales. De acuerdo a lo que hemos estado leyendo y a otras cosas que por tiempo las omitimos, pero si yo quiero estar con esa persona, pienso en esa persona, me gusta estar con esa persona. O sea, si yo le dedico tiempo mental, físico, si estoy pensando, si quiero estar, si hablo todo el tiempo de esa persona, pues obviamente son señales claras de que estoy iniciando esa fase de enamoramiento, porque en el enamoramiento tenemos como una visión de cono. Solo vemos a esa persona. Si alguien está enamorado de otra persona, por definición, es poco probable que voltee a ver a otros hombres o a otras mujeres, porque en el proceso de enamoramiento sucede que es una vista de cono, solamente se centra la atención en aquella persona de la cual estoy enamorado. Entonces, una seña de que no lo estoy, pues es que veo a todas, y una seña de que una mujer no lo está, pues anda viendo a todos. ¿Por qué? Porque una de las características principales de lo que podemos decir un estado de enamoramiento necesariamente tiene que ver con esa dedicación en tiempo mental, físico y emocional de la otra persona. Quiero estar con esa persona, hablo de ella todo el tiempo, me gusta estar con ella, disfruto estar con esa persona. Entonces, si esos se están dando, pues sí, la respuesta podemos decir que sí, sí estás enamorada, sí estás enamorado. Hay respuestas fisiológicas que te lo dicen, tu corazón, suspiros, tu respiración, todo cambia. O sea, si alguien está pensando en esa persona y está suspirando y su corazón hasta late más fuerte y siente, con solo recordar a esa persona ya está sintiendo bienestar, placer, pues yo creo que no ocupamos un estudio, un encefalograma, un estudio de gabinete para saber que está enamorado, ¿verdad? Entonces, pues esas son las señales que confirman que una persona está enamorado. Se invierte todo ese tiempo en eso. No sé si hay alguien que quiera hablar, leer, ayudarnos a leer nada más esta parte que tiene que ver con las características, que está por la segunda parte de la hoja al final. Dice características. ¿Cuáles de esas características, digamos, están más asociadas a un proceso de enamoramiento? Características. Idealización de la persona. Deseo de hacer planes futuros con la persona. Planear viajes, acontecimientos o futuras acciones juntos. Admiración de la persona.
atribución de cualidades positivas, evitando la crítica, necesidad de estar con la persona, incluirla en sueños, no necesariamente eróticos, agradar a la persona amada se convierte en la mayor ilusión, distorsión en la percepción del tiempo, la ansiedad y la distancia de esa persona da la idea de un paso más lento, mientras que su compañía y el júbilo den un paso más rápido. Pensar a cada momento en la persona amada, cualquier situación o circunstancia la recuerdo. Ok, entonces vean cómo estas características, pues yo creo que pues todos podemos familiarizarnos en algún momento de sentir eso. Yo puedo hacer una pregunta ahorita. ¿Creen ustedes que solamente una persona puede enamorarse de una persona? ¿Podría decirse que alguien puede enamorarse de sus mascotas? Porque pueden sentir exactamente lo mismo. Esa euforia, ese gozo, ese placer de estar en compañía de su mascota. Tal vez cierta actividad como jugar, apostar. Yo hago esta pregunta. ¿Ustedes considerarían que cuando hablamos de el enamoramiento solamente se restringe a personas o creen ustedes que sea posible que aplique de acuerdo a las definiciones que hemos visto que una persona también se puede enamorar de, no necesariamente de personas, sino pueden ser mascotas, lugares, objetos? ¿Qué opinan ustedes? Si alguien tiene alguna opinión, ¿qué cree usted que pueda suceder? A ver, ¿en qué circunstancias cree usted que podríamos decir, no, hombre, está enamorada esta persona de tal o cual situación o Yo cosa? estoy enamorado de mi caballo, por ejemplo. Porque precisamente cuando está con su caballo, despierta en usted emociones agradables, quiere estar ahí, disfruta estar con él, seguramente lo monta, no lo sé, y entonces es esa parte de esas respuestas fisiológicas, bioquímicas que que se presentan posteriormente a estar precisamente en contacto con el objeto amado. Ahora bien, de acuerdo a lo que estuvimos leyendo y unas cosas que no nos dio tiempo de leer, de acuerdo a la pregunta que yo les acabo de decir, nos habla de que encaja más en una estructura que tiene que ver con amor que enamoramiento. Cuando hablamos de objetos, hablamos de hábitos, hablamos de mascotas, porque el amor ya es una cuestión más racional. Acá en el enamoramiento ya es una cuestión que generalmente tiene que ver con una cuestión erótica, generalmente. No necesariamente, pero es muy probable porque el enamoramiento tiene como finalidad la conservación de la especie, la multiplicación de la raza humana. Pero el amor ya tiene que ver con unas cuestiones de decisión, de afecto. Por ejemplo, yo amo a mi mamá, pero no quiero yo tener relaciones con ella, ¿verdad? Entonces, esta parte encaja más en esta parte de amor, porque el amor es esta parte de decisión consciente y racional. Quiero a mi mascota, es casi como un miembro de mi familia. Esa parte es esa cuestión de que podemos distinguir, que no es una cuestión primitiva, impulsiva, sino es una cuestión ya de afecto, de relación, de conocimiento. No estoy idealizando que no es el mejor perro, no es el mejor caballo, pero es mi caballo y lo quiero. Entonces, es esta parte que podemos transitar. Pero bueno, en las relaciones con otras personas y otros seres humanos es absolutamente normal al principio idealizar, al principio creer que es la persona perfecta, pero también es normal pasar a este punto donde me doy cuenta que ni es perfecta, ni es el ideal, pero lo acepto, la acepto tal y como es. Cuando yo tomo esa decisión de estar con esa persona, a pesar de no ser perfecta, a pesar de no ser idealizada como estaba, podríamos decir que estamos realmente amando a esa persona. Entonces, les lanzo yo la otra pregunta. ¿Podemos vivir esta vida sin amar? ¿Es posible que podamos transitar esta vida sin amar? A ver usted qué nos dice.
Yo considero que no, puesto que tenemos por conservación y relacionarnos con todos los seres humanos, emitimos cierto cariño, respeto hacia los demás. Entonces, por, por ende, incluso, y siento yo que Culiacán es una entidad donde queremos mucho a los amigos, por ejemplo. No siento que sea un amor como el que explicabas ahorita, que me voy a ir a tener relaciones sexuales con ellos, sino que de cierta manera la empatía te lleva a quererlos mucho. Pues. Así es. Sí, de hecho, de acuerdo a muchos autores, Kinsey es uno de los autores que más han hablado sobre todos estos aspectos en Estados Unidos, sobre aspectos que tienen que ver con la sexualidad. Y en efecto, los seres humanos es prácticamente imposible transitar esta vida sin amar. Y precisamente cuando hablamos del amor, no necesariamente estamos hablando de un amor erótico, no, estamos hablando de un amor racional, un amor que tiene que ver con aceptación, que tiene que ver con afecto, con decisión. Yo decido amar a esa persona. Entonces, pues en efecto, estamos aquí tratando un tema que tiene que ver con nuestro bienestar emocional está muy asociado, está sumamente asociado a experimentar sensaciones de amor. Yo como psicólogo he tratado a muchos niños que tienen problemas de aprovechamiento escolar. Y curiosamente, una de las cosas que no nomás yo las he descubierto, obviamente hay autores serios que lo han hecho, pero los niños que se sienten amados por sus padres tienen un mejor rendimiento escolar que aquellos que se sienten criticados, rechazados o comparados con otros. Entonces, esa parte, pues, es de llamar la atención. ¿Por qué? Porque el elemento, el eje central del bienestar humano, el eje central de que tengamos una vida saludable, va a depender de que nos sientamos amados. Pero ¿en qué medida vamos a experimentar ese grado? En la misma medida en que estemos dispuestos a amar a otras personas. Entonces parece que es una moneda de intercambio. Para poder yo experimentar amor de otras personas, necesariamente tengo que estar dispuesto a regresar esa moneda de cambio a través de amor. En la medida en que amamos, vamos a sentirnos amados. Y en efecto, es posible que podamos transcurrir esta vida sin sentirnos nunca enamorados, pero es casi imposible transcurrir esta vida sin sentir amor por otras personas y sentirnos amados por otras personas. Entonces, pues del tema podemos hablar muchísimo porque en realidad es un tema muy complejo, pero es muy bonito porque tiene que ver con algo que necesitamos todos los seres humanos. Y yo creo que en estos tiempos la raza humana cada vez se da menos permiso de amar, se da menos permiso de ser amado. Entonces, en esa misma proporción empiezan los problemas, pues, que inundan en este mundo, que tienen que ver con la violencia, que tienen que ver con el crimen, etcétera, etcétera. Entonces, el eje central de una sociedad estable, una sociedad que vive en paz, que vive tranquila, va a depender enteramente de su capacidad de amar y de permitir ser amada. Pues muchas gracias. No sé si tenga alguien alguna pregunta y con todo gusto aquí el público la va a contestar. Adelante, si alguien quiere hacer una pregunta al psicólogo, lo puede realizar. ¿A cualquier edad se puede enamorar o es propiamente de los jóvenes? Pues precisamente eso es una de las cuestiones que culturalmente se cree, que el enamoramiento tiene que ver con cierta edad, los jóvenes, etcétera, etcétera. Pero de acuerdo a lo que hemos visto y de acuerdo a lo que se abordan en diferentes estudios,
no existe una edad para enamorarse. ¿Por qué? Porque lo único que se necesita es encontrar a esa persona con la que yo creo que puedo conservarme. Es decir, puedo suceder a los 80 años, por supuesto que se puede enamorar a alguien a los 80 años y a cualquier edad que encuentre una persona con la que experimente estas emociones y estas respuestas fisiológicas. Entonces sí, el enamoramiento, no, ahora sí que como dicen, no hay edad para enamorarse. A cualquier edad alguien puede enamorarse y el único requisito que necesita es ese match, ese encaje, ese anclaje con aquella persona que dicen es lo que yo necesito. Entonces, claro, cualquier persona a cualquier edad nos podemos enamorar. Tú también te puedes enamorar. Gracias. Tengo otra pregunta. Cuando una persona está en una fase de enamoramiento muy profunda y de repente hay una ruptura amorosa, ¿se puede llegar al suicidio? Ha habido casos, en efecto, sí hay casos cuando una persona, precisamente por esta cuestión que el enamoramiento, por definición, no hay un uso o digamos, no está completamente utilizando sus facultades de razonamiento. Vemos en el periódico tal vez o nos enteramos por otros medios que Juan Pérez o Lupita Martínez me reí porque sí conozco una Lupita Martínez, perdón. Cualquier otra persona comete suicidio porque la persona de la que estaba profundamente enamorada le engañó, la dejó o cosas por ese estilo. Entonces, ¿por qué sucede más en esta fase que en aquella? Porque en esta fase no hay un uso adecuado y correcto del razonamiento. Como estamos profundamente enamorados, pues no hay un uso correcto de nuestras facultades de razonamiento y actúan de forma impulsiva. Así como se entregan de forma impulsiva para el amor, para todo lo demás que implica el enamoramiento, cuando pierden y hay una ruptura abrupta, ¿qué es lo que sucede? También suelen actuar de forma impulsiva y sí, pueden llegar a la autolesión o incluso en casos muy graves al suicidio. Entonces, pues sí, hay que estar muy al pendiente cuando conozcamos a alguien que la mirábamos que estaba súper mega enamorado, enamorada y de repente una ruptura grave, estar muy al pendiente porque ciertamente pueden cometer algún tipo de autolesión por la misma razón de que no están haciendo uso completo, integral de sus facultades de razonamiento. Gracias. Última pregunta. Sí, sí. ¿Puedes estar enamorado de una persona y amar a otra persona al mismo tiempo? Muy buena pregunta, pues, ¿qué será? Amar a dos personas al mismo tiempo. No me había hecho esa pregunta, pero a ver el público, ¿qué me puede decir? A ver, por favor, ayúdeme público. No tanto como controversia, sino que ¿qué sucede cuando te sientes bien con dos personas? O sea, y no básicamente vas a pensar, me enamoré de una o me enamoré de la otra, sino que estando con una te sientes bien y estando con la otra también. Y no ha llegado la parte esa de tomar la decisión, oye, pues me voy a quedar con Panchito o con la otra. Sí. Híjole, pues me agarran en curva con esa pregunta. Sinceramente, no sé si hay alguien que pueda opinar, pero ¿alguien puede legítimamente enamorarse de dos personas al mismo tiempo? Mi respuesta, sin tener una fuente ahorita que la respalde mi opinión, me parece a mí que no. Es decir, que más bien no está enamorada ni una ni del otro. Más bien es atracción física, más bien yo creo tiene que ver con una cuestión sexual, con una cuestión de placer carnal, por decirlo de una manera, y no de enamoramiento, porque por definición el enamoramiento te enfrascas en esa persona. Creo yo que es muy probable que si alguien dice es que amo a las dos, es muy probable que no ame a ninguna de las dos. Muy bien. Muy buena respuesta, doctor, a esa última pregunta.
Bueno, entonces, si nadie tiene alguna otra pregunta, pues vamos a terminar la reunión. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer. Muy bien, agradecemos al doctor Giovanni por acompañarnos el día de hoy, ya que suplió al doctor Víctor Hugo en la reunión con el tema enamoramiento y sus efectos. Muchas gracias, doctor, y muy buen tema y muy bien desarrollado. Bueno, entonces vamos a dar por terminada esta reunión. Yo les pido que le demos por terminada pronunciando la declaración de la unidad y la oración de la responsabilidad. Declaración de la unidad. Debemos hacer esto para el futuro del Centro Psicoemocional Esperanza, colocar en primer lugar nuestro bienestar común para mantener nuestra comunidad unida, porque la unidad del Centro Psicoemocional Esperanza depende de nuestras vidas y la vida de todos los que vendrán. Oración de la responsabilidad. Yo soy responsable cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano del Centro Psicoemocional Esperanza esté siempre allí y por esto yo soy responsable. Muchas gracias por su asistencia y muy buenas noches.